el año 2008, el presidente de Ucrania de aquel entonces, Víctor Yushchenko, declara este año como el año de conmemoración de las víctimas del Holodomor. Todo esto tiene lugar en el contexto de una reconsideración de los valores en Ucrania, cuando los exbanderistas se están convirtiendo en héroes de Ucrania y los monumentos de la época soviética son llamados allí monumentos al régimen totalitario. Consideramos que no es justo reconocer el Holodomor como un hecho de genocidio contra nadie. Será injusto. El concepto de Kiev oficial sobre la hambruna de los años 30 como genocidio del pueblo ucraniano no puede ser confirmado por el lenguaje científico. Amigos, soy Aleix Sarokian y hoy quiero hablar del mayor crimen y el más brutal jamás cometido contra los ucranianos, el Holodomor. A pesar de que este término es bastante conocido, creo que no todo el mundo comprende su verdadero significado, su verdadera esencia y aquel indescriptible horror por el que tuvieron que pasar los ucranianos. El Ministerio del Interior ha abierto sus archivos y ha expuesto al acceso los casos que se han guardado allí durante casi 100 años, incluidos casos de canibalismo. Hace unos años el Ministerio del Interior dijo que quería hacer públicos los casos criminales sobre el Holodomor, los casos relacionados con el canibalismo. Se trata del hecho de que hubo casos del canibalismo en Ucrania durante el Holodomor y estos casos fueron investigados por la milicia soviética. En estos casos no solo se puede comprobar los hechos del canibalismo entre los ucranianos, sino también los hechos de ser empujados al canibalismo. Uno puede ver claramente cómo docenas, cientos, miles de familias fueron llevadas a un estado tan terrible. Estos casos demuestran que miles de personas se encontraban en un estado de un completo trastorno mental. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo concibió el gobierno soviético llevar a la gente a este punto? ¿Con qué métodos? Todo empezó no en Ucrania, sino en Moscú. La hambruna organizada artificialmente, el peor crimen del Kremlin contra los ucranianos, tenía un cliente. Y el cliente tenía un motivo, tenía autores, sus víctimas y testigos. Si consideramos el Holodomor como un crimen, ¿cuál fue el motivo principal de este crimen? De hecho, esta pregunta es bastante compleja y polifacética, porque el régimen totalitario comunista se enfrentó a varios problemas a la vez que intentaba resolver. Por un lado, la industrialización forzosa a principios de los años 30 del siglo pasado, en medio de la Gran Depresión, la mayor crisis económica del siglo XX que comenzó en América, se extendió a Europa y duró hasta finales de los años 30. En aquella época la URSS emprendió una rápida industrialización porque Stalin planeaba extender el comunismo por todo el mundo y necesitaba equipamiento militar. Pero la URSS carece de todo lo necesario para la industrialización. Las fábricas fueron nacionalizadas, es decir, despojadas de sus propietarios, pero no pueden utilizarse. No hay ingenieros ni directivos. Algunos emigraron, otros fueron fusilados. La mayoría de los equipos están rotos o han sido robados y falta tecnología. Se puede comprar a Occidente, pero hay un problema. Stalin comprendía claramente que sería imposible establecer el poder comunista en Europa sin modernizar el Estado. Para disponer de un fuerte ejército mecanizado, para ello se necesitaban fábricas y esas tecnologías se compraban en Occidente. Había que pagarlos. ¿Y con qué podía pagar la atrasada Rusia de aquel entonces? Se entiende que solo con materias primas.
Y dado que el trigo ucraniano tenía una gran demanda en los mercados mundiales, se utilizaba para pagar muchísimas cosas. Mientras tanto, debido a la crisis, los precios de las materias primas agrícolas que vendía la URSS bajaron mucho más de los precios de los tractores o las maquinarias que compraba la Unión Soviética. En el año 1929 se pagaba en el extranjero 8.63 rublos por un centenar de un trigo soviético. En 1933, el mismo centenar costaba 2.55 rublos, lo que significa que para comprar un tractor en 1933 la URSS tuvo que vender 3 veces más trigo que 4 años antes. ¿Qué hace el dictador soviético? Quiere más trigo y no puede conseguirlo sin usar la fuerza. Desde 1929, Stalin obliga a los campesinos a trabajar en granjas colectivas. Cree que sería eficaz convertir a los campesinos en un proletariado rural, no un propietario que puede disponer independientemente sus productos, sino un trabajador al que se puede controlar. Establece planes de aprovisionamiento de trigo para las granjas colectivas, cuánto trigo deben cosechar y se lo lleva todo de forma centralizada. En realidad solo se trataba de una extorsión por parte del Estado, pero los planes de Stalin se toparon con la feroz resistencia de los campesinos ucranianos. Comienzan levantamientos masivos. La resistencia fue tan fuerte que Stalin se vio obligado incluso a dar un paso atrás. De hecho, el régimen hizo una pausa para preparar y ejecutar sus planes con renovado vigor. Entonces, el régimen inventó la historia de que los kurkulis estaban provocando a la gente para que saboteara las granjas colectivas. Aquí será importante precisar a quienes se les llamaba kurkuli. Kurkul en singular, kurkuli en plural. Kurkul es el término ucraniano, le corresponde el término kulak, puño. En ruso significaba a un campesino que tenía un poco más que un campesino pobre. No tan rico, pero estable. Un campesino que tenía un caballo o dos, o más de 2 vacas, podría tener 3 y ya lo consideraban kurkul. Entonces, todos los ucranianos laboriosos fueron clasificados como kurkul. Por el contrario, las autoridades apoyaban a los pobres en las zonas rurales y les daban el poder de desposeer y en realidad a asaltar a sus conciudadanos. En otras palabras, se trata de unas bandas de extorsión legalizadas, por así decirlo. Desde el principio y hasta el Holodomor, el despojo afectó aproximadamente a 1,5 millones de campesinos ucranianos. De ellos, 850,000 fueron deportados a Siberia. Y todavía seguimos sin conocer el número exacto de personas asesinadas durante la colectivización, las protestas y las torturas. Los campesinos ucranianos que fueron despojados y obligados a trabajar en granjas colectivas apenas sobrevivieron el invierno de 1931. La hambruna ya estaba comenzando, pero los ucranianos no dejaron de luchar contra el régimen. En los primeros 7 meses del año 1932, los bolcheviques registraron más de 900 levantamientos campesinos. Y todos estos numerosos disturbios que había que reprimir y en los que había que gastar recursos todo el tiempo, volvieron loco a Stalin. Odiaba a los campesinos ucranianos y quería pacificarlos a toda costa. Por lo tanto, la cuestión de la pacificación del campesinado ucraniano es un tema aparte. El genocidio de ucranianos se planificó por separado y no forma parte de la industrialización.
Están conectados, pero siguen estando separados. Es decir, en términos relativos, Stalin está sentado en el Kremlin mirando a Ucrania y le dan unas estadísticas. Mira, aquí tenemos miles de levantamientos campesinos. Los campesinos no quieren este bolchevismo, no quieren ceder su trigo, así que se le ocurre la idea, matémoslos de hambre. Fue una serie de decisiones que una tras otra llevaron a la gente a borde de la inanición. Entonces el dictador soviético quiso vengarse de los campesinos ucranianos y someterlos, y tuve que averiguar cómo hacerlo y con qué manos. Stalin da órdenes directamente a sus subordinados, los miembros del Comité Central del Partido Bolchevique, Vyacheslav Molotov y Lazar Kaganovich. Para confirmarlo tenemos la correspondencia de Stalin con Kaganovich en el verano de 1932. Esto es lo que se escribe. Lo más importante ahora es Ucrania. Las cosas están muy mal en Ucrania, según los partidos. Se dice que en dos regiones de Ucrania, creo que en Kiev y Dnipropetrovsk, unos 50 comités de distrito se han pronunciado en contra del plan de adquisición de trigos, reconociéndolo como poco realista. En otros comités de distrito la situación, como se ha señalado, no es mejor. ¿Dónde cabe esto? Esto no es un partido, sino un parlamento, una caricatura de parlamento. En lugar de gestionar los distritos, Kozior siempre estaba dando vueltas y vueltas entre las directivas del comité central y las demandas de los comités del distrito, y ahora ya está llegando al límite de sus vueltas. Fin de la cita. A continuación, Stalin insiste en la necesidad inmediata de resolver la situación de abastecimiento de trigo en Ucrania. Escribe lo siguiente: podemos perder Ucrania. Corregir la situación significa presionar para que cesen los levantamientos y la gente entregue más trigo. En su carta, Stalin nombra a uno de los responsables del Holodomor, a Stanislav Kozior. Desde abril de 1921, Stanislav Kozior fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, y fue bajo el gobierno de Kozior cuando tuvo lugar la brutal represión de los campesinos ucranianos y el Holodomor. Así que es el siguiente responsable en nuestra cadena. Junto a él pondremos a Pavlo Postashov. El dictador lo envió a Ucrania más tarde, en enero de 1933, para controlar a Kozior. A partir de entonces, Postashov gobernó prácticamente Ucrania y Kozior desempeñaba un papel secundario. Y más tarde, Postashov transmitía las órdenes de las autoridades superiores a sus subordinados siguiendo la línea del partido, a los comités regionales del Partido Comunista y a los comités del distrito y luego a los funcionarios rurales del partido. En otras palabras, los siguientes responsables pueden denominarse en general dirigentes locales del partido. Y luego estaban los ejecutores directos, los que llegaban a los campesinos registrando sus casas y llevándose la comida y objetos de valor. El rendimiento de los campos de las granjas colectivas era extremadamente bajo, porque los gobernaban funcionarios del Partido Comunista que realmente no tenían nada que ver con la producción agrícola, y los campesinos fuertes, hábiles, los que sabían cómo recibir una cosecha alta. Para los finales de 1931 ya todos estaban en Siberia. Y además, después de que el trigo pasara a manos del Estado, los campesinos no tenían nada que sembrar en primavera. Los campesinos ucranianos pasaron todo el año 1931 padeciendo hambre, y en 1932 se encontraron de repente todos endeudados con la Unión Soviética.
Déjenme explicarles cómo ocurrió esto. Para la temporada de siembra de 1932, la URSS concedió a Ucrania el llamado préstamo de semillas. Ahora sigan las manos. Primero el Estado te quita toda la cosecha dejándote sin semillas y luego te presta parte de lo que te ha quitado y te obliga a devolver esta deuda con la cosecha de 1932. En otras palabras, los ucranianos tuvieron que cumplir el plan de adquisición de trigo y encima dar más trigo pagando supuestamente la deuda por las semillas, para sus propias semillas. Y esto iba fuera de la realidad. Stalin puso intencionadamente una trampa a sus víctimas, los campesinos ucranianos. Dio el siguiente paso en la ejecución del crimen en el verano de 1932. El dictador dijo que los ucranianos no estaban cumpliendo el plan de adquisición de trigo porque estaban robando demasiado en las granjas colectivas y las autoridades, igual que antes habían combatido a los kurkulis, ahora empezaron a luchar contra los llamados robadores de la propiedad de granjas colectivas. Moscú promulgó un decreto que fue popularmente apodado la Ley 7-8, porque se adoptó 7 de agosto. También se le llamó la Ley de las 5 espigas porque preveía la pena de muerte aunque un campesino no robara más de 5 espigas. En 1940, 182 personas, incluidos niños, habían sido condenadas en virtud de esta ley. La mayoría de ellos fueron condenados a 10 años de prisión, pero no sabemos el número exacto de niños ucranianos encarcelados por los soviéticos por intentar encontrar comida. Al mismo tiempo, en el verano de 1932, brigadas de miembros del partido empezaron a llegar a los campesinos y a llevarse sus piedras de molino. Eran bastante pesadas, así que estas comisiones, estas brigadas, las rompían delante de sus propietarios. Resultó que las autoridades privaban a la gente de la posibilidad de cocinar su propia comida. El hecho de que las piedras de molino eran ilegales no se escribió en los periódicos ni se anunció en la radio. La decisión de confiscar era secreta y también procedía de Moscú. En otoño de 1932, los miembros de las brigadas de aprovisionamiento, que en aquella época estaban formadas por campesinos pobres y activistas locales, empezaron a darse cuenta de que las cosas iban mal. Los vecinos empezaron a morir de hambre e incluso los que al principio habían estado dispuestos a sacar algo a un vecino a cambio de nada, se dieron cuenta de que era demasiado. Nadie quería convertirse en un asesino. Por eso muchos de ellos realizan las búsquedas de forma descuidada e incluso comparten sus raciones de comida en secreto. En general, los ucranianos empiezan a ayudarse unos a otros. Los que consiguieron esconder las piedras de molino dejan que sus vecinos se turnen para moler el pan por la noche. Algunos jefes de granjas colectivas e incluso miembros del partido local intentan ayudar. Cuando quedó absolutamente claro de que el pueblo estaba al borde del desastre y que la gente simplemente empezaría a morir en masa mañana, la mayoría de los representantes, incluso de las ramas del partido, los consejos de los pueblos, etc., empezaron a dar adelantos a la gente a pesar de la prohibición. Era ilícito dar adelantos. Es decir, intentan a salvar al pueblo de alguna manera y se convirtieron en los llamados desmovilizadores de las autoridades, es decir, los que se oponen a la línea general del partido. Por eso surgieron las llamadas brigadas de remolque. Comisarios llegados de Rusia que no simpatizaban en absoluto con la población local y no la consideraban cercana. La gran mayoría de los comisarios eran rusos. Estas brigadas de comisarios rusos empezaron a visitar las casas de los ucranianos alrededor de noviembre de 1932.
realizaban los registros de la forma más brutal posible. Podían simplemente arrancar la comida de las manos, tirarla al suelo y pisotearla ante todos. De hecho, los remolcadores tenían una ley que les permitía llevarse toda la comida de los campesinos sin excepción. Se trataba de una resolución del Comité Central del Partido Comunista sobre medidas para reforzar el aprovisionamiento de trigo, adoptada el 18 de noviembre de 1932, bajo la presión de Molotov. No solo permitía, sino incluso ordenaba a los equipos de aprovisionamiento confiscar otros tipos de alimentos como papas, betabel, repollo y todos los productos ganaderos sin excepción. Fue en otoño de 1932 cuando comenzó el periodo más difícil del Holodomor. Muchas personas no sobrevivirían el invierno siguiente. ¿Es realmente posible en estos pueblos que antes eran muy ricos? Los campesinos no podían hacer nada por alimentarse. Cuando se llevaban los últimos granos, la gente intentaba esconderlos, enterrándolos bajo el suelo en sus casas. Llegaban brigadas con sondas especiales para buscar cualquier anomalía en el suelo, desenterraban, registraban y desmantelaban las estufas de la gente en pleno invierno. La gente empezó a comer gatos y perros, erizos, pájaros, comenzaron a comer corteza y bellotas, y la gente llegó gradualmente a punto de que no había nada apto para el consumo humano. Los organizadores del Holodomor introdujeron en la misma ley de refuerzo del aprovisionamiento de trigo un castigo colectivo que nunca antes se había utilizado en ningún sistema judicial: poner a pueblos o distritos enteros en el denominado pizarrón negro, supuestamente por incumplimiento malintencionado de la adquisición de trigo y por no devolver el préstamo de semillas. Este documento explicaba lo que significaba el pizarrón negro y que era el colmo del sadismo y la crueldad de los crímenes soviéticos. El cese inmediato del suministro de mercancías, cese total de comercio cooperativo y estatal in situ, y retirada de todas las mercancías disponibles de las tiendas cooperativas. Prohibición total del comercio en las granjas colectivas, tanto para los agricultores colectivos como para los agricultores individuales. Cese de todos los préstamos y cobro anticipado de los préstamos y otras obligaciones financieras. Inspección y depuración de las granjas colectivas, con la eliminación de los elementos contrarrevolucionarios, organizadores de las interrupciones de la adquisición de trigo. En estos pueblos se cerraban los comercios y no había ya forma de conseguir comida. Estaban rodeados de unidades militares, de modo que nadie ni siquiera podía salir al bosque o al río. De hecho, estos pueblos estaban condenados a la aniquilación. En el este de Ucrania hay casos documentados en los que pueblos que figuraban en el pizarrón negro se extinguieron hasta en un 100%. A la entrada del pueblo se colgaba una tela negra para indicar que ya no había gente viva en él. Se despejaban las casas de cadáveres, se enterraban en algún sitio y luego se instalaba otra gente sin hacer preguntas. Durante el Holodomor, además de las represiones que he mencionado, también hubo desalojos forzosos de familias ucranianas a Rusia y los rusos se asentaron aquí en Ucrania para diluir la población ucraniana, para reducir su concentración en asentamientos. Y un gran número de rusos acabaron en Ucrania. Luego se introdujo la pasaportización. Así que en la Unión Soviética los campesinos no recibían pasaportes. Y de hecho se les fijaba, se les volvía a encerrar en el pueblo, se les prohibía ir a la ciudad. Y en las ciudades
todavía podían encontrar comida. La gente intentaba ir a la ciudad para conseguir comida. Al fin y al cabo, en zonas urbanas se pasaba mucho menos hambre que en las rurales. En diciembre de 1932, cuando se introdujeron los pasaportes, pero antes miles de personas hambrientas ya habían inundado las grandes ciudades de Kiev, Kharkiv y Odessa. Los periódicos soviéticos escribían que se trataba de vagos que no querían trabajar en las granjas colectivas, pero eran demasiados para que nadie se lo creyera. Por eso, las autoridades tuvieron que encerrar a la gente en los pueblos, y luego los bolcheviques cerraron toda Ucrania, cerraron la frontera, prohibieron viajar a Bielorrusia, Rusia, y cuando ahora dicen que la hambruna fue en toda la URSS, la hambruna fue exactamente en el territorio que estaba acordonado. Estos son los lugares donde los ucranianos vivían de forma compacta. Cuando hablamos del Holodomor, de hecho crearon algo parecido a un enorme campo de concentración, una zona cerrada en la que reinaba la muerte y el hambre. Imagínense, durante todo un año te obligan a trabajar gratis, te registran, te quitan constantemente la comida, luego te meten en una caja condicional, te quitan los restos de lo que puedes comer y cierran la tapa de golpe. En esto se convirtió Ucrania en el invierno de 1932-33. Comenzó entonces el peor invierno. Fue entonces cuando empezaron a aparecer casos de canibalismo. Los archivos del Ministerio del Interior cuentan con 1022 casos de canibalismo durante el Holodomor de 1932-33, pero cabe señalar que no se trata de casos sino de expedientes. Algunos de ellos son casos colectivos y en consecuencia el número de casos de este terrible fenómeno causado, como se desprende en los documentos, principalmente por la política de entonces régimen soviético en Ucrania, fue mucho mayor. Estos archivos contienen miles de destinos de ucranianos que fueron acusados por las autoridades soviéticas de asesinato, la mayoría de las veces de sus familiares más cercanos. Estos archivos hablan, por ejemplo, del caso de Anna Ivanovna Storcheus, acusada por el artículo 174 del Código Penal de la República Socialista de Ucrania. Canibalismo. Durante el invierno de 1932-33, primero murió su marido de inanición y luego sus 3 hijos. Subrayo, de inanición, no de casos de canibalismo. Llegó a un estado absolutamente terrible. Esta mujer mató y se comió a su 4ª hija, Nadia. Todo esto está documentado en este caso. Esto es lo que dice el expediente del caso sobre el estado de esta mujer en general. Es decir, la milicia soviética entendía lo que había llevado a esto. La peculiaridad de estos casos es que se llevaron a cabo de acuerdo con la legislación de la época. Tienen todos los signos externos de la justicia, es decir, se detectó un delito y en consecuencia se investigó, se encontró a los culpables, se encontraron a los culpables y se les condenó. Pero, ¿por qué fueron condenados? Porque el asesinato que supuestamente cometió una persona, es decir, el hecho mismo de los acontecimientos del Holodomor que llevaron a la gente a un estado absolutamente terrible, en el que tales casos se hicieron posibles, no estaba contemplado. La próxima vez que alguien les diga que el pasado soviético está lleno de recuerdos maravillosos, recuerda esta historia, la verdadera cara del sistema más horrible que jamás haya gobernado en nuestras tierras. Solo el Kremlin podría convertir a la gente en algo más allá de la naturaleza humana y luego juzgarlos por convertirse en asesinos.
Concretamente esta familia. Estamos hablando de que la familia lleva más de un año en estado de desnutrición, en estado de hambre, y esto ya afecta al estado mental de estas personas. El marido se está muriendo delante de sus ojos. 3 niños se están muriendo. Me parece poco realista permanecer mentalmente sano en estas condiciones. Es decir, estas personas se encontraban claramente en un estado de afectación, en un terrible estado psicológico, pero no se documentó en el proceso. No se documentó el proceso de hambruna artificial que estaba ocurriendo a su alrededor. O sea, podemos ver una realidad distorsionada. Muy frecuentemente los acusados ni siquiera fueron sometidos a exámenes psicológicos, como en el caso de Ana Storcheus. Y si mencionaban su estado emocional, era más bien como de burla. Cuando leía yo estos materiales, me topé, por ejemplo, con un caso de mayo de 1933 sobre una acusada Таки llamada написали так: Marcelina вигляд Antonova. тупуватий, Los очі médicos блищать. І escribieron, це tenía у лікарському aspecto torpe, los ojos le brillaban. Y eso figuraba en el informe médico. Los investigadores tenían que encontrar una justificación para estos crímenes y la encontraron en cualquier cosa. Podemos llamar la atención sobre otro caso. Este caso se caracteriza porque la persona no está acusada del canibalismo, sino de comer cadáveres. La evangelista sectaria Yarova fue acusada de comer cadáveres después de la muerte. Subrayo, muerte por inanición de un niño pequeño. Y en lugar de enterrar al niño, se descubrió el hecho de comerlo. Entre los expedientes se encuentran las siguientes pruebas materiales. Expediente del caso con la fijación de 4 lemas, de 4 cartulinas de carácter sectario incautados durante el registro de la acusada Yarova. Sí, ¿de qué clase de eslóganes sectarios eran estos? Mi casa y yo serviremos al Señor. Es decir, obviamente ya en el propio nombre de este caso lo conectaron con el hecho de que ella era una evangelista, no con el hecho de que las autoridades soviéticas la habían conducido a comer cadáveres. En ninguno de los casos se menciona el hambre o las circunstancias en las que se encontraban estas personas. En cambio, en sus breves cuestionarios se menciona ocasionalmente que las personas acusadas de estos delitos o bien tenían pocos días de trabajo o tenían un origen social inadecuado, o sea, eran, por ejemplo, curculís, o al contrario, esta era la formulación, personas perezosas que no querían trabajar. Los investigadores explican estos hechos de esta manera porque existe relativamente cierto trasfondo social en estos casos, donde explican estos momentos por el estado social de las personas. Se dice en los documentos, tiene 30 días de trabajo, fuera de la clase social, decaído, elemento defectuoso, no es miembro del partido, analfabeto, casado, miembro de una granja colectiva, vago, etcétera, etcétera, etcétera. La redacción de los casos sigue siendo que una persona no trabaja lo suficiente en la granja colectiva y en consecuencia comete un delito. Le quitan toda la comida, la gente empieza a comerse unos a otros por hambre, pero escriben que es la culpa suya. Lo que me sorprendió fue a veces se puede encontrar huellas de la vida pasada de estas personas en sus archivos y resulta que antes eran propietarios bastante prósperos. El siguiente documento del archivo de caso penal 15.159 es bastante elocuente. La característica emitida por el Consejo del Pueblo antes de unirse a la granja colectiva era que la persona tenía 4 hectáreas de tierra y un caballo y una vaca. Pero qué interesante, es decir, antes de ingresar a la granja colectiva, antes de que las autoridades soviéticas lo obligaran a ingresar, la persona vivía de forma normal. De hecho, el destino de estas personas fue muy difícil. En la inmensa mayoría de los casos no se llevaron a cabo los exámenes ni análisis psiquiátricos. En consecuencia, fueron enviados a cumplir sus sentencias.
de los más de 1000 casos. Hay literalmente casos aislados en los que una persona fue enviada para recibir tratamiento psiquiátrico, pero la gran mayoría fue enviada a campos, en particular para construir el canal Mar Blanco-Mar Báltico. En otras palabras, eran mano de obra gratuita para el gobierno soviético. La pregunta importante que me atormenta cuando pienso en estos casos es en el destino de millones de ucranianos y en este crimen de Kremlin. En general, sí es imposible matar de hambre a millones de personas en el centro de Europa y que pueda pasar desapercibido. Está claro que la información que salía de la URSS era bastante limitada, pero aún así, realmente el resto del mundo, en los países normales, no sabía lo que estaba ocurriendo en Ucrania. En aquella época no existían los medios de comunicación actuales, pero aún así se filtraba alguna información. A finales de la primavera de 1932, el periódico británico Manchester Guardian informó sobre el estallido de la hambruna en Ucrania, citando información de su corresponsal en Moscú. En aquella época, la URSS acreditaba a todos los periodistas únicamente en Moscú. Esta publicación fue traducida por el periódico estadounidense en ucraniano Svoboda el 6 de junio de 1932 bajo el título La Ucrania soviética se muere de hambre. Aquí les tengo la cita de ese artículo. La exportación incontrolada de cereales y otros productos alimentarios de Ucrania y al extranjero y a Moscú ha agotado definitivamente todos los recursos alimentarios de Ucrania. El campesinado ucraniano es ahora especialmente pobre. Posteriormente, Svoboda buscó todos los informes sobre la hambruna en Ucrania en la prensa mundial, los tradujo y los imprimió, publicó en sus páginas. Son los títulos: Hambre en Ucrania, disturbios por hambre en Vila Tserkva, a causa del hambre la gente come perros y gatos y el pan escasea. Los campesinos abandonan los pueblos y huyen a las ciudades. La región de Jersón ha perdido la mitad de su población rural. Personas recién llegadas de la Unión Soviética cuentan horribles imágenes del hambre entre la población del sur de Ucrania y Crimea. Son conocidos los informes sobre la gran hambruna en Ucrania de los británicos Gareth Jones y Malcolm McGarry. También hubo una periodista canadiense, Ria Kliman, que incluso fue expulsada de la URSS por decisión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista el día 17 de septiembre de 1932, por describir el Holodomor en sus reportajes para el Toronto Evening Telegram y London Daily Express. Pero el mundo no quería ver estos informes. No sabían cómo percibirlos, si era cierto o no, y a su vez el Kremlin era muy bueno patrocinando y difundiendo desinformación sobre Ucrania. Ya lo hacían entonces y buscaban a esas figuras simpatizantes en Occidente, afines al comunismo, al socialismo, e incluso les hacían visitas de demostración. Por ejemplo, el Departamento Estatal de Estados Unidos en sus informes se orientaba más a los artículos del periodista de New York Times, Voltaire Duranty. Trabajando en la URSS, él negaba el hecho del Holodomor en Ucrania. También cerró los ojos la Liga de las Naciones, la entonces analogía de la Organización de Naciones Unidas. Allá los representantes de la URSS contaban que la economía soviética está creciendo y el paraíso de las granjas colectivas está prosperando. Los escuchaban y les hacían caso, y aún así, ¿cuál es el número real de las víctimas de Holodomor? Y si existe una cifra concreta. ¿Cómo se calculó? Hoy en día no existe una cifra real, objetiva y probada.
Los expertos, historiadores y juristas dan cifras diferentes. En 2009, cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania estaba investigando el caso criminal del Holodomor, el llamado caso 475, el Instituto de Demografía de Ucrania publicó cifras reales que fueron confirmadas por hechos concretos en aquel momento. Era una cifra de 3.900.000 personas. Pero desde 2009 han salido a luz muchos archivos, muchos hechos, por lo que algunos estudiosos llaman a las cifras 6 millones, 7 y cerca de 10 millones. Pero lo más importante es que ni una sola persona ha sido castigada por este terrible crimen. El cinismo del sistema consistía en que, sometiendo a los campesinos y matándolos de hambre durante muchos años, a los que no estaban de acuerdo, el criminal se convirtió en un bienhechor. Estoy seguro de que la impunidad del Kremlin condujo entonces a nuevos crímenes en nuestro tiempo, incluida la toma de territorios ucranianos y numerosos crímenes de guerra contra civiles, de los que los ucranianos fueron testigos y sufrieron. Y ahora nuestra tarea común es garantizar que por fin se restablezca la justicia. Creo que en primer lugar Rusia será llevada ante la justicia por los crímenes que está cometiendo contra Ucrania y por los crímenes de los que estamos hablando hoy. Es importante que el Ministerio del Interior haya podido conservar estos documentos históricos. Cada familia tiene su propia historia de Holodomor, cada familia ucraniana. Cuando morían 5, 10 niños, aquel entonces las familias eran más numerosas, cuando no había nada que comer, cuando se llevaron la última espiga de trigo. Tenemos que hablar de ello, no solo en Ucrania, no solo para que nuestros hijos lo recuerden, sino también para contárselo al mundo entero, para que esto no vuelva a ocurrir. En su momento, no se habló de este crimen, se ocultó por completo, así que ahora volvemos a los archivos. Esta vez que no debemos repetir los errores de los años 20 y 30, cuando todo el mundo pretendía olvidar lo que estaba ocurriendo en el territorio de Ucrania. El Holodomor es un tema muy difícil, es doloroso investigarlo, no es para personas sensibles, pero es importante que todo el mundo sepa lo que fue el Holodomor para evitar que haya testigos mudos y en la última instancia para lograr un castigo real para los verdaderos criminales.